Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4. Segunda a Corintios 4. Tendremos la lectura desde el versículo 1 hasta el 11. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. El Señor añada bendición a esta lectura de su santa palabra. Aunque hemos leído los 11 versículos, la exposición no abarcará todos los versículos, sino que en la próxima semana, si el Señor nos concede, estaremos terminando la sección. El apóstol Pablo es quien está hablando. El versículo 1 dice: por lo cual, teniendo nosotros. ¿Quiénes son nosotros? El apóstol Pablo, junto con Timoteo, es quienes escriben esta carta. Entonces, en primera instancia es Pablo, Timoteo, sus ayudantes, escriben esto, teniendo nosotros este ministerio. Y cuando dice entonces, teniendo nosotros este ministerio, también hemos de entender que todos los ministros competentes del nuevo pacto están incluidos ahí. Ministros del nuevo pacto en todas partes y en todo lugar. Así los llamó él en el capítulo anterior, ¿recuerdan? Ministros competentes del nuevo pacto. Y había aclarado que esa competencia viene de Dios, que fue quien los puso como ministros. Entonces, al leer esto, vamos a tener primero presente que está hablando Pablo de parte
personal de los que le ayudaban, y también vamos a tener presente a todos los ministros del Evangelio, pero también debemos entender que lo que leemos tiene aplicaciones para cada creyente en particular, y así espero que lo lleguemos a entender. Por lo cual, teniendo nosotros, dice el apóstol Pablo, este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Por aquí empecemos. No desmayamos. La tendencia a desmayar. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos quiere transmitir el apóstol? ¿Qué es un desmayo? Lo definimos como ese momento en el que la persona colapsó, llegó al límite de sus fuerzas. Y esto nos hace pensar que en otras ocasiones en la Sagrada Escritura vemos a hombres que se expresan así: he llegado al límite, he llegado a pensar que ya no voy a poder más. Y en el Salmo 27 nos dice algo similar, pero lo dice así el salmista, Salmo 27, 13: hubiera yo desmayado. ¿Qué lo sostuvo? Hubiera yo llegado a ese colapso, a ese ya no aguanto más, me rindo, es un me rindo. Pero, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Y cómo es que Pablo, pasando por las situaciones que pasaba, y esta en particular, de ser atacado de parte de personas que parecían ahora estar en el liderazgo de esta iglesia en Corinto, ataque tras ataque a la integridad del apóstol y al ministerio que ellos realizaban? Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia de Dios que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, versículo 2, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En los versículos siguientes, el apóstol Pablo va a hacer una serie de denuncias, o ya empezó a hacerla, una serie de denuncias con respecto a la conducta de los falsos apóstoles y falsos maestros. Él dice, nosotros no desmayamos, y la razón es quién los sostiene a ellos, pero nosotros no vamos a hacer lo que otros hacen. Y aquí es lo que está diciendo. ¿A qué renuncia él? A lo oculto, a lo vergonzoso. No está dispuesto a andar con astucia ni adulterando la palabra de Dios. En este punto vamos a tener que nosotros también hacer una denuncia de los falsos apóstoles, falsos maestros y falsos predicadores de la palabra de Dios que abundan en nuestros días. Antes bien, dice el apóstol Pablo, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Y siempre que me encuentro con esa palabra en las Sagradas Escrituras, vergonzoso, vergüenza, tengo que reconocer tristemente que hoy a la gente nada le da vergüenza. No les da vergüenza nada. El apóstol dice que ellos renuncian a lo oculto y a lo vergonzoso. Pero hoy los líderes de muchas iglesias se comportan de manera que a la luz de la palabra de Dios es vergonzoso, pero a ellos no parece darles vergüenza. Tomar la palabra de Dios y el ministerio sagrado para beneficio propio. Hacer de la religión un negocio. Y manchar la religión de manera que la palabra religión parece ahora que es una mala palabra.
Hoy hay famosos escritores y escriben libros. Y la gente los sigue. Pero la verdad es que ellos están aplicando métodos que debería darles vergüenza. Escriben a veces como si solo ellos pueden entender las cosas y nosotros los simples mortales no. Y tienen ellos entonces que decirnos cómo entender las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras tienen una propiedad que los teólogos llaman, porque los teólogos suelen usar siempre términos para complicar las cosas, y le llaman a una característica la perspicuidad. Pero aunque la palabra no es bonita, es muy sencillo su significado. Los teólogos lo que quieren decir es, la perspicuidad de la Biblia significa esto: la Biblia puede ser entendida. Y eso es correcto. Esa es una verdadera teología, la que me enseña que Dios se ha revelado a nosotros por medio de su santa palabra, y esa palabra puede ser entendida. Puede ser entendida por un niño que esté prestando atención hoy. Pero hoy han preferido lo sensacional y usar métodos que, como vuelvo a repetir, debería darle vergüenza a la gente usarlos en el lugar sagrado, en el lugar donde se habla en el nombre de Dios. Una de las cosas que quisiera denunciar es la psicología de la música. Hemos crecido en una generación donde la música es un ídolo y donde nada se puede hacer sin música, nada. Usted no puede tener ningún tipo de actividad sin música. Es imposible, es impensable. Y lo mismo ha pasado y lo han traído a las iglesias. ¿Pero por qué? Porque entienden la psicología de la música. Y saben que los diferentes estilos de música pueden llevar a las personas a cierto estado emocional. Así que ese estilo de predicadores que tienen detrás de ellos un músico que está haciendo unas ciertas tonalidades ahí, para que las personas, como para ayudarle a lo que está él tratando de transmitir, está usando un método inválido. Está creyendo que la palabra por sí sola no puede hacer el efecto. Gracias al Señor que nos ha abierto los ojos y vamos despertando para no usar los mismos métodos del mundo. Esto que he dicho, no quiero ahondar mucho en ello ni tomar mucho tiempo, pero solamente indague si le queda duda. La música es un elemento poderoso para afectar las emociones de las personas. Llevarlas sea a la euforia o llevarlas a un estado de lamento y hacerlos llorar con tal o cual estilo musical. Y eso es casi lo que gobierna al mundo evangélico hoy. Nosotros tenemos que renunciar a ese tipo de cosas. Son métodos deshonestos los que usan muchas veces también. Hacen tipos de actividades que hoy en día llaman encuentros, cargadas, si usted las analiza fríamente, claro, el que ha participado y sabe que si es un creyente, que lo hacía con sinceridad y que iba a ese tipo de actividades de verdad deseando acercarse al Señor y de verdad deseando tener ese encuentro con Jesucristo.
Entonces, no es fácil analizarlo si usted ha estado ahí y usted percibió eso. Pero si usted pudiera sacarse y observar todo lo que está sucediendo ahí, lo que está sucediendo es simplemente una manipulación de las emociones de las personas. Y llevarlos a un estado en el cual, ahora sí, hagan lo que ellos quieren que usted haga. Que se rinda y que no piense más. Tales cosas son trucos humanos, mundanos. Y habíamos leído en 2 capítulos atrás, 2 Corintios 2:17. No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Y había explicado en ese momento que ese medrar es la actitud del vendedor callejero, de ese que le va a presentar las cosas y su producto que está vendiendo como lo máximo, lo que cura todo. La manera sensacionalista de presentar la palabra de Dios no es la correcta. Y han hecho tantas, es que son una tras otra. Tenemos que tener bien claro esto. Lo que nosotros hemos visto, se cansan de esos métodos, pero vendrá un método nuevo. Y el año entrante no sabemos con qué vayan a salir, porque el ser humano se llega a cansar de eso. Y hay que inventar algo más con lo cual sostenerlo y atraerlo. Y algunos han tratado de justificar sus diversas prácticas en las cuales traen incluso a las iglesias personas a que hagan su show, digamos así. Y después del show vamos a hablarles del Evangelio, basados en lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 19 al 23. Esto lo vimos hace muchos meses ya, pero quisiera recordarlo porque suele ser la manera en que se justifican. 1 Corintios 9, 19 dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Finalmente, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y ese fragmento suele ser la excusa para traer a la iglesia cualquier tipo de actividades. Pero eso no es consistente con lo que el mismo apóstol Pablo dice, porque Pablo sabía lo que buscaban los judíos y lo que les gustaba a los griegos. Y en esa primera carta, al puro inicio, él había dicho lo siguiente, primera a los Corintios 1, 22, 23. Pues los judíos, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y o sea, él sabía bien qué les gustaba a ellos, cuál era su tendencia, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Entonces pregunto, si de verdad hay que hacerse como los judíos, con tal de que para los judíos no sea tropezadero, voy a darles lo que ellos quieren, señales. ¿Y lo hacía él? No. Entonces, para que los gentiles no crean que esto es una locura, voy a hablar como a ellos les gusta, con aquella oratoria y sabiduría humana. ¿Hizo eso Pablo? No. Entonces no puede ser que aquel verso donde él dice que él se hace a todos de todo, significa que le va a dar a ellos lo que a ellos les gusta. Eso no es lo que significa. No, él renuncia a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, porque esta astucia de la que está hablando aquí es simplemente mercadotecnia humana. ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que la gente quiere ahora? Hagamos la encuesta. ¿Qué les gusta más?
Estamos apelando a los sentimientos y a los gustos del ser humano que tiene un corazón engañoso. La pregunta que se hacen los siervos de Cristo y que debe hacerse la iglesia de Cristo es: ¿qué ha dicho Dios? Debemos nosotros entonces ver cómo sí nos va afectando a nosotros. No solamente a Pablo y a sus ministros de su equipo misionero, no solamente a los ministros de todas partes y todo lugar, sino a cada creyente. También nosotros debemos decir como ellos: renunciemos a todo lo oculto y vergonzoso y dejemos de andar con astucia adulterando la palabra de Dios. El caso que nosotros estamos viviendo, o la situación que estamos viviendo, no es única a nuestro momento histórico. Quisiera que escuchemos las palabras del profeta Jeremías, que le tocó vivir una época bien difícil en su ministerio. Jeremías capítulo 6, versículo 14. Y él denuncia esto con respecto a los profetas en Judá: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. Y luego lo repite en el capítulo 8, versículo 11, y sigue diciendo: y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz, y no hay paz. ¿Entienden qué significa curar la herida con liviandad? Significa, para ponerlo en nuestras palabras, poner una bendita, una curita. Tapar el asunto, minimizarlo, cuando aquella llaga puede llevarle a que se le pudra la mano y tengan que amputársela. Curan la herida de mi pueblo con liviandad. ¿Cómo lo hacen? Diciendo: paz, paz. ¿Qué significa eso? Significa decirle a la gente: todo está bien, todo está bien. Somos hijos del rey, todo está bien. Decirle a la gente lo que ellos quieren oír. Ese sería el ejemplo de un doctor irresponsable, que entonces, si su paciente no le gustan las inyecciones, entonces no le pongamos la inyección. Si ve que hay que amputar, pero le da lástima, lo deja ahí. Que se le pudra no solo la mano, sino el brazo. Decirle a la gente y darle lo que ellos quieren no es a lo que el Señor nos mandó. No es promover esas metas materialistas y de la avaricia. Hace tiempo, hace muchos años realmente, que no veía un cierto documental, que si lo pueden buscar por ahí en YouTube, se llama ¿Quién copió a quién? Y el que lo publica va comparando todo lo que dicen ciertos predicadores con lo que dicen ciertos motivadores que no tienen nada de cristianos. Lo único que están haciendo es motivar a la gente a las ventas. ¿Cómo vender? Usted es un vendedor. ¿Cómo ser un buen vendedor? ¿Cómo tener éxito en sus negocios? Y mis estimados, ponen las dos personas a hablar y usted no haya ninguna diferencia. ¿Cómo puede ser que hayamos rebajado el evangelio a esto? ¿Y cómo puede ser que se haya perdido la vergüenza al punto de que uno de sus predicadores, cuando alguien lo confronta y le dice: mire, y esa manera en que usted esté hablándole a sus hijos de que ellos van a ser millonarios, ¿no cree que los va a hacer un poco materialistas? Y él más bien se ríe y dice: mejor para mí. Y le dice a los pastores que le insistan a sus congregaciones, porque poco a poco se lo van a creer, dice él.
Se lo van a creer que son triunfadores, que son todas esas cosas. Todo a nivel material, mundano. Adulterando la palabra de Dios. En la primera carta, el apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2, se expresa de esta manera. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. El verdadero creyente desea ser alimentado. Si usted es verdadero creyente, usted disfruta la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios usted recibe alimento. Y todo ser humano en buena condición de salud quiere alimentarse y disfruta de comer. Si usted no disfruta la palabra de Dios que le es enseñada y predicada, usted puede ser que esté muerto todavía en sus delitos y pecados. Porque un verdadero creyente se deleita en el alimento que recibe de la palabra de Dios. Pero aquí el apóstol Pedro nos hace una advertencia. Que lo tenemos que recibir como un niñito que necesita su leche, pero dice una característica: no adulterada. ¿Cómo sería adulterada? ¿Cómo sería entonces esa leche adulterada? Lo único que se me ocurre es diluida en agua. Pero lo que pasa es que si usted le da al bebito el chupón y lo que le da es un poquito de leche y todo lo demás de agua, esa nutrición no es la correcta. Y eso es lo que nosotros tenemos hoy. Si hablan algo de la Biblia, algún poquito de Biblia hay ahí. Pero esa predicación está tan diluida que no sostiene la vida espiritual de los que la escuchan. Es leche adulterada. Aquellos mensajes se les van en buenos consejos, en motivaciones para alcanzar sus supuestas metas en esta vida. Nunca escuchará usted de tales predicadores y pastores y como se llaman profetas o apóstoles, aunque sean falsos. Nunca escucharán algo que realmente le lleve a usted a tener convicción bíblica, porque ellos nunca parecen estar en contra de nada en particular. Nosotros debemos ser enseñados, decía uno de mis predicadores favoritos del pasado, Ian Paisley. La gente tiene que saber contra qué estoy yo. Y tienen que saber que estamos contra el pecado y contra todo lo que ofenda a Cristo, el nombre de Cristo. Todo lo contrario a la palabra de Dios, contra eso estoy yo. No soy neutral, no somos una iglesia, no debemos ser una iglesia neutral. Que nos llevamos bien con todo el mundo, también que estamos de acuerdo con todos. No puede ser. Tenemos que tener bien definido quiénes somos. No vamos a andar, como ahí dice, adulterando la palabra de Dios para quedar bien con las personas de este mundo. Nada de astucia mundana. Queremos la leche espiritual pura, completa. Es muy triste lo que pasa y sé que muchos han tenido experiencias, cada uno podría decir. Yo recuerdo estando en seminario que un hermano me contaba de un pastor que decía: ando buscando un versículo, un versículo bien bueno. ¿Pero qué era lo que quería decir? Algo sensacional, algo que llamara la atención, algo a lo que él le pudiera dar un significado tan atractivo para poder hacer su sermón. Y el versículo 5 aquí nos dice, en la segunda parte, más bien, el versículo 5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos. No nos predicamos a nosotros mismos.
Y eso es lo que hacen muchos falsos predicadores, hablar de ellos mismos. Y las predicaciones se van en anécdotas y en contar a dónde fueron y de dónde vinieron y con quién hablaron, o en chistes. Muy doloroso este recuerdo, pero hace años, el pastor de la iglesia a la que yo pertenecía, era una de esas iglesias donde se queda poco de la palabra realmente. Pero había todos los años, por ahí de mayo, una campaña. Todos los años tiene que haber, era una semana en la que se trae predicador invitado y se hacen cultos en la semana y poquitos nos involucrábamos ahí, pero viendo a ver a quién vamos a invitar el siguiente esta vez. De hecho, el pastor Henning una vez que fue pastor aquí, lo invitamos. Pero lo que puedo recordar es tan triste que el pastor se expresó así: es bueno tener predicadores invitados porque la gente se cansa de los mismos chistes. Lo que pasa es que ahí hay una gran verdad. Muchos pastores, eso es lo que hacen. El momento de la predicación es el momento de venir a hacer reír a la gente. Pero se les acaba el repertorio. Traigamos un predicador que haga reír a la gente con chistes nuevos. Mis hermanos, esto es muy serio. Eso es, se predican a sí mismos. Y así es que ustedes y yo tenemos que aprender a evaluar las predicaciones. Da mucho pesar cuando alguien dice: viera qué predicador más bueno. Y usted va y oye, y por ningún lado se escucha Cristo y su evangelio. Así que espero yo que nosotros estemos creciendo en una evaluación correcta de qué es una buena predicación, pudiendo decir al final: ¿qué tanto de Cristo me habló este hombre? ¿Qué tanto del Salvador? Me hizo verlo, me hizo recordar algo más que estaba yo perdiendo de vista sobre Cristo, sobre su evangelio. Me lleva a esa predicación a amar más al Salvador. ¿Qué tanto de Cristo hay en los sermones? Y aquí quisiera explicar, porque no todo el mundo entiende por qué adoptamos, digamos como iglesia, una cierta manera de predicar. Nosotros tenemos lo que se llama la predicación expositiva, pero de ninguna manera significa que nosotros rechazamos la enseñanza temática. Por eso es que hay una hora en la que llamamos la escuela dominical, en la que el pastor se prepara en un tema específico que quiere enseñar a la iglesia sobre ese tema. Lo que pasa es que las enseñanzas no todas pueden ser temáticas por el siguiente riesgo. A todos nosotros hay temas que nos gustan más. Y si a nosotros se nos deja escoger sobre qué predicar, predicaremos siempre sobre lo que nos gusta predicar. Algún aspecto de la Biblia nos atrae más. Eso es lo que sucede en las iglesias donde el pastor escoge siempre de qué quiere predicar hoy. Depende mucho de él. Sí, hay pastores sabios que observan cuál es la necesidad de la iglesia y predican eso. Y amén, está bien mientras sea bíblico. Pero el riesgo es ese. En cambio, mis hermanos, si nosotros vamos por la Sagrada Escritura en orden, sea una epístola, sea una profecía, sea cualquier parte de la Biblia, pero en orden, inevitablemente llegaremos a partes que nosotros por sí mismos no hubiéramos escogido predicar de eso. No es un versículo fácil, o no es un versículo que toque un tema que me guste, o más bien temo predicar cómo va a reaccionar la gente con eso que me toca predicar hoy. Pero entonces nos obligamos a predicar lo que la Biblia diga. Cuando estuvimos viendo en 1 Corintios los roles y la vestimenta, eso hay gente que no quiere predicarlo.
Y no sabemos qué reacción va a haber en la gente. Pero si vamos ordenadamente, vamos a tener que pasar por ahí. Y vamos a tener que enseñar. Entonces, esto lo que lo explico es para que entiendan la razón. Primero, la importancia de ese tipo de predicación que vaya ordenadamente por todas las partes de la Biblia. Por todas las partes de la Biblia. Sin rechazar nada. Pero también reconociendo que sí, que a veces las iglesias y todos necesitamos enfatizar sobre algún tema en particular. Lo que nos mueve tiene que ser lo que movió al apóstol Pablo. Dice, por lo cual, dice en el versículo 1, teniendo nosotros este ministerio, y oigan esta frase, hermanos, según la misericordia que hemos recibido. Lo que nos debe mover a los ministros de Cristo, como a todo creyente, en lo que hacemos y en cómo lo hacemos, es un reconocimiento de la misericordia recibida. Como dice el Salmo 103, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, tuvo misericordia de nosotros y eso nos mueve. Esa comprensión, Él me trató a mí con misericordia, me perdonó, pasó por alto todos mis pecados. Entonces, si entendemos, esa es la motivación correcta para ejercitar y ejercer un ministerio verdaderamente apostólico. Porque recordemos que sí, la iglesia es apostólica, no porque tenga apóstoles hoy, sino porque persevera en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2:42. Y entonces, entendiendo esto, dice él en el versículo 2, entendiendo que antes bien renunciamos al oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana delante de Dios. Esa recomendación a toda conciencia humana es parecido a lo que en el versículo antes había dicho. Nosotros no queremos fingir, no queremos aparentar. Lo que decimos es lo que es. Las cosas son lo que usted ve. Mediante la manifestación de la verdad. Y aquí tendríamos para hablar muchísimo. Vivimos en una sociedad en la cual hablar de la verdad es prohibido. No es mi verdad, no es la verdad nuestra, no es la verdad de los bautistas reformados, no, es la verdad única, la de Dios. Jesucristo es la verdad. Esta es la verdad de Dios, su Hijo Jesucristo, la palabra de Dios. Mediante esa manifestación de la verdad nos recomendamos, dice, a toda conciencia humana. Por eso les decía que si en la predicación nunca se sabe cuál es la posición de aquel predicador, estamos mal. Tiene que saberse a favor de qué está usted y en contra de qué está usted. El versículo 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La gloria solo para Dios. ¿Y a qué se refiere esto de que tenemos este tesoro en vasos de barro? Los vasos de barro lo que significan es la fragilidad del instrumento. No somos vasos de bronce o de aluminio o de acero inoxidable, de barro, quebradizos, frágiles y sujetos a padecimientos y dispuestos a padecimientos. Quisiera ahora ver los versículos más adelante. No se preocupen, hermanos, que eventualmente veremos los que estamos omitiendo hoy. Pero veamos versículos 8 al 11. Estamos atribulados. Leo desde el 7. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos
atribulados en todo, mas no angustiados. Ya eso sería pecar, falta de fe. En apuros, mas no desesperados, eso es pecado. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos, nunca destruidos. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Vemos nosotros esa actitud en los que hoy en día se dedican a la predicación de la palabra de Dios? ¿Vemos nosotros esa actitud en aquellos que elegimos para que sean oficiales en nuestras iglesias? Disposición al padecimiento, estar dispuesto. Nuestro Señor Jesucristo se dice de Él, varón de dolores, experimentado en quebranto. Pero hoy en día los que le siguen no quieren ningún tipo de dolor, ningún tipo de quebranto. Muy bien. Hasta aquí me parece que hemos realizado críticas a otros predicadores, otras tendencias, y habrá alguna aplicación personal. ¿O pensamos que nosotros estamos libres de todo esto? Hoy leímos esa carta terrible a la Odisea. ¿Tiene eso que ver con nosotros? Nosotros, la Iglesia Bautista Reformada que se reúne aquí en Los Lagos, los miembros y los no miembros no somos inmunes. ¿Piensan que no podemos llegar a contaminarnos de todo eso? ¿Cómo vamos a hacer o qué debemos hacer para prevenir y no caer en lo que otros han caído? Porque cuando nosotros vemos cosas muy extrañas en otras iglesias, debemos recordar eso. Eso no pasó de un día para otro. Eso pasó por el descuido y por abrirle un poquito la puerta al mundo, al diablo, y entra y hace desastres en la iglesia. Y ahora aquella iglesia que era fiel, y ahora aquella iglesia que centraba su culto en la palabra de Dios, ahora resulta que eso es lo menos que se hace. Si acaso se lee la Biblia. ¿Ustedes creen que en las iglesias evangélicas no se leía la Biblia todos los cultos? Había un espacio de lectura de la Biblia. Pues extrañese que ahora hay más lectura en la iglesia católica que en la evangélica. La liturgia de la misa romana tiene 3 lecturas de la Biblia. Lee la epístola, lee el salmo y lee el evangelio. Y los evangélicos leen un pedacillo de la Biblia si acaso y se les va en hablar charlas psicológicas. Ahora, como les digo, ya criticamos a todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿No nos puede llegar a pasar eso? Una cosa que debemos entender es que si no somos una iglesia de oración, si no estamos clamando constantemente por los pastores y por los ancianos y los diáconos de esta iglesia, nos puede llegar a pasar. ¿Han pensado ustedes las implicaciones de la caída de un pastor? ¿Qué pasaría si un pastor cae? Hay unos que empiezan bien y terminan muy mal. Por eso, iglesia, tenemos que doblar las rodillas y estar perseverando, orando. Ustedes y yo creo que somos conscientes de que cualquier persona que viene aquí a predicar, los ancianos de la iglesia u otros a los que los ancianos están permitiéndoles exponer la palabra de Dios, yo creo que todos podemos decir con limpia conciencia que son hombres que se han preparado, que saben que la tarea se hace
con temor de Dios. Ahora, si eso es así, ¿estamos valorando eso? ¿Estamos valorando lo que Dios nos dio? Mis hermanos pastores de esta iglesia, el pastor Eric, el pastor Eduardo, el pastor Ronnie, esos hombres no son perfectos. Ni yo estoy diciendo que pienso 100% absolutamente igual que cada uno de ellos en todo. Pero yo puedo decir delante de mi Dios que estos hombres son íntegros. Que lo que conozco de ellos, estos hombres son de Cristo, ministros fieles del Evangelio. No perfectos, pero hombres honestos. Puedo dar testimonio de eso. Ahora, ¿para qué lo digo? Yo lo digo para esto. Los valoro así. Sabiendo que abundan tantos mercaderes de la fe, al tener yo hombres fieles, los valoro. Estoy agradecido a Dios. ¿Hay alguna oración a mi Dios diciéndole, Señor, gracias porque nos diste ancianos que son fieles, no perfectos, fieles? Gracias porque nos diste esta bendición. Porque yo hasta el momento veo que no hay aquí métodos humanos, que no hay uso de psicología, que no hay nada escondido, que hemos renunciado a todo lo oculto y vergonzoso. Pero si lo decimos de nosotros, el asunto es ahora, ¿y ustedes? Ustedes también pudieran hablar como el apóstol Pablo de que ustedes se recomiendan a toda conciencia humana por la manifestación de la verdad. ¿Puede usted individualmente hacerlo? Porque nosotros no creemos en una religión de laicos y clérigos. Nosotros creemos que todos debemos procurar crecer en santidad, progresar espiritualmente. Y que nuestros hijos crezcan con convicciones firmes, con un pensamiento crítico pero bíblico. Hay gente que piensa que pensamiento crítico es que siempre todos lo critican. Eso no es pensamiento crítico. Es poder analizar según los principios bíblicos si algo es correcto o incorrecto. ¿Están creciendo nuestros hijos de esa manera con convicciones firmes? Quisiera cerrar recordándoles esto. El centro de la adoración a Dios debe ser escuchar su voz, escuchar la voz de Dios por la palabra. Si ustedes dejan de apreciar la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, pasará como eso que leímos hoy en Apocalipsis de esa iglesia. Una iglesia para la cual Cristo está fuera de esa iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Una iglesia que tiene a Cristo afuera. ¿Está Cristo aquí en el centro de la iglesia? ¿Está presente en todo lo que hacemos? ¿Es Él lo primero de todo? Porque muchas iglesias, lo único que le queda de iglesia es su nombre y su título. Ya la presencia de Dios no está ahí. Dios ha removido el candelero, como dice Apocalipsis 2. Que el Señor nos auxilie para apreciar, valorar lo que nos has dado, para tener temor de Él, para que Él nos libre de caídas y para que nos haga fieles. Vamos a ir a este mundo y salimos de aquí levantando la bandera de la verdad, por causa de la verdad. Y por causa de la verdad nos echaremos encima a muchos enemigos, pero estamos dispuestos al padecimiento, porque como Pablo vamos a decir, sí, me persiguen, pero yo no estoy desamparado. Claro, a veces parece que nos derribaron, pero nunca destruidos, nunca.
Atribulados en todo. Y no es que somos insensibles, no es que pasar por problemas económicos, por carencias, es nada para nosotros. No, ahí dice atribulados, pasando por hacer tribulación, pero no angustiados. ¿Por qué? Tenemos las promesas del Señor. Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No os afanéis, no entréis en ese afanoso pecado de dudar de las promesas de Dios. En apuros, pero no desesperados. Y no sabemos qué más falta que nos toque vivir como iglesia. Por ahora estamos llevándolo muy fácil, aquí por lo menos, en Costa Rica. Las dificultades son muy pocas. Lo que pasa es que somos demasiado mimados y no puede haber nada que se nos complique porque ya, cuando venga lo difícil, es cuando nosotros esto que hemos leído aquí lo vamos a demostrar. Sí, que venga la tribulación y pasaré por ella, pero no me voy a caer en la angustia. ¿Qué estamos viviendo? En un mundo que le tiene tanto miedo a la muerte, que lo que le digan que haga con tal de que no le dé COVID, yo lo hago. ¿Pero por qué? Es que si no es COVID, algo más le va a dar y si usted se va a morir, de esa no se va a escapar. Pero si tiene a Cristo, si tiene al Hijo de Dios, ¿lo tiene? Oremos. Señor bendito, si tenemos a tu Hijo Jesucristo, lo tenemos todo. Pero puede que la religión de muchos aquí sea puras palabras. Tal vez un poco de sentimientos, pero no tienen la realidad. No hay una transformación todavía. Ven, Señor, con tu poder y cambia esas vidas. Cámbianos a todos para que seamos valientes y dispuestos a ir a confrontar el error con la verdad y que vean en nuestras vidas lo que produce esa verdad. Bendice, mi Dios, a cada persona que haya escuchado hoy. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Ten misericordia, Señor, de las almas. Haz la obra para la gloria de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén.